Durante la tribulación venidera, a pesar de las expresiones cataclísmicas de la ira de Dios, la mayoría de la gente se negará a cambiar su forma de pensar acerca de Jesucristo. A lo largo de los siglos, Satanás ha condicionado el corazón humano para resistir a la verdad. Ha inspirado y alimentado modos de pensar que ven el bien supremo como la exaltación del hombre y el peor mal como su juicio por parte de Dios. El neognosticismo, algo que estudiaremos más cuando Dios permite que estudiamos el libro de Colosenses. El neognosticismo es una corriente subyacente del pensamiento moderno, incluso entre los cristianos profesantes. En última instancia, la humanidad se ha puesto del lado de Satanás y ha decidido que solo un Dios que afirma nuestra bondad y rectitud es bueno. Esto deja poco espacio para el concepto de la ira de Dios, excepto para rechazarlo. Pero la palabra de Dios cuenta una historia diferente. La palabra de Dios nos dice que Dios es santo, perfecto y justo, que existió eternamente en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son distintos en persona, pero uno en deidad. Las Escrituras se refieren a ellos en plural y singular según el contexto. Siendo santo, creó todas las cosas perfectas, incluso el cielo y la tierra. Y como Dios es personal, creó a los humanos para que lo conocieran, lo amaran y lo sirvieran. Él no nos hizo como robots y por eso nos dio la voluntad, la capacidad de elegir, haciéndonos relacionales, así como los tres miembros de la Trinidad son relacionales. También creó a los ángeles y asimismo los hizo con la capacidad de elegir. Poco después de crear el universo, un tercio de los ángeles se rebeló y luego también la humanidad. Debido a que Dios es santo, no puede ignorar el pecado. La santidad abarca todos sus atributos, incluida su justicia perfecta. Y razón por la cual la santidad implica impecabilidad, o de que Dios existe sin pecado. Debido a que Dios es justo, también debe juzgar el pecado y condenar al pecador. Y en el momento en que Adán y Eva pecaron, quedaron bajo la justa condenación y la ira de Dios por el pecado. Entonces Dios, por su amor, prometió la redención de la paga del pecado. Merecemos la muerte y la separación de Dios por el pecado. Y si Dios simplemente ignorara el pecado, no sería santo ni justo. Y por tanto la deuda del pecado tenía que ser pagada. Pero por amor, Dios voluntariamente pagó esa deuda por nosotros. El Padre envió a su propio Hijo y el Hijo vino y tomó nuestro lugar, muriendo la muerte que nosotros merecemos. Nunca podríamos habernos salvado ni haber cruzado la brecha entre nosotros y Dios. Ninguna cantidad de buenas obras o intentos sinceros de guardar los mandamientos de Dios podrían habernos hecho presentables ante Él, porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Y por lo tanto, la muerte de Jesús en la cruz fue el único medio por el cual la humanidad pudo evitar pasar la eternidad separada de Dios en el lago de fuego. Jesús resucitó al tercer día, demostrando que ha vencido la muerte y que puede dar vida eterna a cualquiera que voluntariamente deposite su fe en Jesucristo solamente. Dice Juan en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna.
Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Perdón. Entonces, eso significa que la justa ira de Dios estuvo sobre nosotros antes de que pusimos nuestra fe en Jesucristo. Pero debido a que Jesús soportó la ira de Dios en nuestro lugar, podemos recibir la vida eterna como un regalo gratuito de la gracia de Dios a través de la simple fe en Jesucristo. Y esta es una expresión de la ira de Dios, el juicio legal del pecado y su paga, que es la muerte. Ahora, en las páginas de las Sagradas Escrituras encontramos otra expresión de la ira de Dios, el juicio del mundo perdido. Y en este caso, juicio temporal. Es la verdad que los perdidos todavía tienen la ira de Dios en el sentido de su juicio eterno sobre ellos. Sin embargo, también hay un juicio temporal del mundo. Y en nuestro estudio del libro de Apocalipsis hemos visto el derramamiento progresivo y cronológico de esa ira, comenzando en el capítulo 6 de Apocalipsis. En nuestro estudio de esta mañana, veremos los 7 juicios finales de la tribulación, las copas, que conducirán a la segunda venida de Jesucristo. Por favor, abran sus Biblias conmigo en Apocalipsis capítulo 15. Y vamos a empezar en versículo 1. Dice: Entonces vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa. 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Y entonces las 7 plagas que siguen ponen fin a la ira de Dios, o completan la ira de Dios. Ahora, ¿qué es la ira de Dios? ¿Qué es la ira de Dios? Bueno, la ira de Dios es la expresión de su justa indignación hacia el pecado, su justa indignación hacia el pecado. Hay múltiples expresiones de la ira de Dios en las Escrituras. Su ira hacia los criminales, su ira hacia los incrédulos individuales y su ira hacia el mundo incrédulo. ¿Ya? Para darles 3 ejemplos de la ira de Dios. Y la última categoría es la que vemos en Apocalipsis. Repasemos brevemente las plagas o juicios anteriores que hemos visto. ¿Ya? Entonces, primero estudiamos los juicios de los sellos. El primer sello reveló al anticristo. El segundo sello reveló la guerra mundial. El tercer sello reveló inflación en los precios de los alimentos. Tal vez ustedes preguntan si estamos en Apocalipsis, en la tribulación, porque hay inflación en el precio de alimentos. Ni se acerca lo que veremos en la tribulación. El cuarto sello reveló una tasa de mortalidad impactante. 1/4 parte de la población de la tierra causada por la guerra, el hambre, las enfermedades y los ataques de animales salvajes. ¿Cómo podemos saber que nosotros aún no estamos experimentando los eventos de la tribulación? Es porque en el primer cuarto de la tribulación, 1/4 de la población de la tierra morirá. El quinto sello reveló las almas conscientes de los creyentes que murieron por su fe durante la tribulación. El sexto sello reveló terremotos y disturbios celestiales sin precedentes. Y el séptimo sello reveló el resto de los juicios de la tribulación. Es decir, el séptimo sello incluye todos los demás juicios. Luego estudiamos los juicios de las trompetas.
Y la primera trompeta anunció la destrucción de 1/3 de toda la vegetación de la tierra. La segunda trompeta anunció un meteorito que destruiría 1/3 de toda la vida oceánica. La tercera trompeta anunció un meteorito que contaminaría 1/3 de todas las fuentes de agua dulce. La cuarta trompeta anunció que 1/3 parte de la iluminación de la tierra procedente del sol, la luna y las estrellas disminuiría. Y la quinta trompeta abrió el abismo, liberando a los ángeles caídos encarcelados, que se manifestaron como langostas. La sexta trompeta liberó a 4 ángeles caídos atados al río Eufrates, quienes liderarán un ejército de 200 millones que matará a 1/3 de la población restante de la tierra. Y la séptima trompeta introduce la segunda mitad de la tribulación y todos sus eventos, incluida la segunda venida, cuando el mundo llegará a ser el reino del Señor. Esto ya hemos estudiado. La ira de Dios incluye todos los 7 sellos, las trompetas y las copas. La razón que estoy enfatizando este punto es porque hay muchos maestros que no quieren admitir algunas realidades acerca del tema de la ira de Dios y niegan que se expresa la ira de Dios durante la tribulación, y ellos categorizan la ira de Dios como solamente la segunda venida. Como vemos, incluso el libro de Apocalipsis explica y describe casi como si fuera ya cumplida antes de su llegada, aunque es la verdad que la terminación o el momento en que realmente ha sido consumada la ira de Dios es en la segunda venida de Jesucristo, porque está incluida como parte de estos juicios que son nombrados o mencionados. Pero es importante que podamos ver que todo el tiempo de la tribulación, todo el tiempo del periodo de la tribulación es la ira de Dios. Los 7 años completos de tribulación son la ira de Dios derramada sobre la tierra, alcanzando su clímax en la segunda venida. Durante más de 6,000 años de historia humana, la humanidad ha merecido que Dios derrame su ira sobre nosotros. Durante los días de Noé, el Señor destruyó la tierra con un diluvio mundial. Y la historia mundial ha demostrado la paciencia y el juicio de Dios. Hoy vivimos en una época de paciencia de Dios, y la tribulación nuevamente será un tiempo del justo juicio de Dios. Ahora, una pregunta muy importante es: ¿experimentarán los creyentes hoy de la iglesia? ¿Experimentaremos la tribulación y la ira de Dios? Bueno, hay buenas razones para creer que no experimentaremos la tribulación. El apóstol Pablo escribió a los creyentes de Tesalónica en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Los creyentes de Tesalónica esperaban activamente al Hijo de Dios desde el cielo, anticipando diariamente el regreso de Jesús, y lo mismo deberíamos hacer nosotros. Cuando Jesús regrese, nos librará de la ira venidera. Ahora, ¿qué ira tenía en mente el apóstol Pablo? Realmente ya está apuntada porque es ira venidera. Sin embargo, más adelante en 1 Tesalonicenses, el apóstol Pablo habló tanto del regreso del Señor del cielo como también de la ira de la que nos libra. En 1 Tesalonicenses 4, 15 al 18 leemos esto: por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero.
Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Este pasaje describe el regreso del Hijo de Dios del cielo. Y cuando Él venga, los creyentes fallecidos resucitarán y los creyentes vivos serán arrebatados junto con ellos en el aire. Basado en Juan 14:3, hay buenas razones para creer que en ese momento seremos llevados al cielo. El apóstol Pablo usó la AI para mencionar, si este evento no cumple la promesa de Juan 14:3, no sería algún otro evento en la escatología, eventos futuros proféticos, que cumpliría este evento, porque específicamente Jesús dice que Él mismo venga para nosotros, para llevarnos, para estar donde Él también esté. Y esto no es lo que sucede cuando nosotros muramos. Cuando tú mueres como un creyente en Jesucristo, tu alma va directo al cielo, pero no es que Jesús venga por ti. El apóstol Pablo usó la misma palabra arrebatado para describirse a sí mismo cuando fue arrebatado al tercer cielo, tal como lo que pasará también con nosotros. Y el apóstol Juan también usó la misma palabra para describir la ascensión de Jesucristo al cielo en Apocalipsis capítulo 12. 1 Tesalonicenses 5, 1-3 da también información importante. Dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Ahora bien, parece presentar un contraste en la gran mayoría de las veces que encontramos en las Sagradas Escrituras, y especialmente por el apóstol Pablo, esta frase en griego, peride, significa un contraste o cambio de sujeto. El día del Señor sorprenderá al mundo incrédulo. Y en las Escrituras, el día del Señor está asociado con la ira divina, como vemos en Isaías 13:9. Dice, miren, el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Wow. Según Pablo, el día del Señor comienza cuando la gente dice paz y seguridad. Esto apunta al surgimiento del anticristo y su promesa de paz, a la que seguirá una guerra mundial y la muerte de una cuarta parte de la población de la tierra. Y el pasaje, aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, y no podemos leer todo, lamentablemente, pero termine con esta promesa en 1 Tesalonicenses 5, 9 y 10, dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Entonces Pablo describió los eventos del futuro día profético del Señor como la ira de Dios, afirmando que Dios nos librará de estos eventos, comparando 1 Tesalonicenses 1:10 con 1 Tesalonicenses 5, 9 y 10. En otras palabras, todo el periodo de la tribulación expresará la ira de Dios. Y asimismo, el Apocalipsis identifica la totalidad de la tribulación como la ira de Dios desde capítulo 6, donde comienza la ira de Dios y los juicios de la tribulación. Esta es solo una de las razones por las que los creyentes de hoy tienen buenas razones para anticipar el inminente regreso del Señor por nosotros. Si verdaderamente la venida de Jesús es inminente, significa que puede suceder en cualquier momento. Si Jesús regrese por nosotros solamente después de la tribulación, no es la venida de Jesús y su aparición inminente, sino la aparición del anticristo. Pero hay buenas razones de anticipar que Jesús vendrá inminentemente en cualquier momento.
por nosotros antes de cualquiera de los juicios de la tribulación. Versículo 2, Apocalipsis 15:2. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. ¿Quiénes estaban en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios? Estos son los mártires de los capítulos 7 y 12 de Apocalipsis. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. ¿Cuál es el cántico de Moisés y el cántico del Cordero? Bueno, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero pueden referirse a cánticos registrados en otras partes de las Escrituras, o puede ser las mismas palabras que leemos aquí, versículos 3 al 4. Los creyentes mártires en el cielo alabarán al Señor por sus acciones como justas y verdaderas. Justas y verdaderas. Estos creyentes también hacen la pregunta: ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Lamentablemente veremos que la mayoría de la gente no le temerá ni glorificará su nombre. ¿Quién es el único santo? El Señor Jesús, sí, Dios, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Al final, ¿quién adorará al Señor? Dice: todas las naciones eventualmente vendrán y lo adorarán, pero para la mayoría de ellas será demasiado tarde. Al final, toda rodilla se doblará. La pregunta, sin embargo, es ¿cuándo? Todo aquel que ahora se incline ante Él se alegrará de haber aceptado la verdad en el momento oportuno. Todo aquel que no se incline ante Él hasta más tarde se lamentará de haber rechazado la única fuente de la salvación. Después de estas cosas miré, y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Estaban vestidos de lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Ahora, ¿qué es el templo del tabernáculo del testimonio? Bueno, es el templo celestial. Debemos recordar que todo lo que los hijos de Israel pusieron en el tabernáculo fueron réplicas de lo que Moisés vio en el cielo. Y del templo celestial salieron estos 7 ángeles especiales. Entonces uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó del humo de la gloria de Dios y de su poder. Nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. El único Dios verdadero manifestó su gloria en el santuario celestial. Y estas dramáticas escenas nos preparan para la gravedad de los juicios divinos que siguen. Ahora, oí entonces una gran voz que desde el templo, decía a los 7 ángeles: vayan y derramen en la tierra las 7 copas del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra, y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. La primera copa derramó llagas sobre todos los que tenían la marca de la bestia. Derramó llagas. El segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar.
Ahora quiero mencionar que aunque hay similitudes entre los juicios de las copas, también hay con los juicios de las trompetas, hay también muy grandes diferencias. La diferencia siendo no un tercio del mar, sino ahora todo el mar. El segundo, y esto debería ser copa, no es cuenco. Copa convirtió todo el mar en sangre, matando a todas las criaturas marinas. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. La tercera copa convirtió todas las fuentes de agua dulce en sangre. Ahora, ¿cómo ve el cielo estos juicios de la tribulación final? Oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, el que eres, el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Pues ellos derramaron sangre de santos y profetas, y tú les has dado a beber sangre. Se lo merecen. También oí al altar que decía, sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. ¿Qué es la razón que cuando gente lee en el libro del Apocalipsis, leen en la Biblia el libro del Apocalipsis, y ellos dicen, no puede ser literal, tiene que ser simplemente simbólica? Todo el libro tiene que ser simbólico. La razón es porque no creen lo que dice ahí. No creen que el mundo merece estos juicios. Y por lo que no creen que el mundo merece estos juicios, no creen que Dios realmente derramará estos juicios sobre la tierra. Pero realmente Dios es juez, Dios es justo, sus juicios son justos y sus juicios serán exactamente tal como están escritas en este libro. ¿Cómo sé eso? Porque cada vez que Dios ha dicho de antemano lo que hará, lo ha hecho tal como dijo y lo hará también en el futuro. Dios no miente. Tan horribles como puedan parecer estos juicios, son justos. Son justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y al sol se le permitió quemar a los hombres con fuego, y los hombres fueron quemados con el intenso calor. Blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria a Él. La cuarta copa provocó una grave erupción solar. La gente hoy en día están hablando acerca de tan fuertes que son las erupciones solares hoy. No se compara con lo que viene en la tribulación. ¿Cómo responderá la gente a estos juicios finales? No se arrepentirán para darle gloria a Dios. ¿Y por qué fue tan importante para Juan esta respuesta de la humanidad? Porque solo unos meses antes de estos juicios finales, un ángel voló por la atmósfera declarando un evangelio eterno a los habitantes de la tierra, diciendo, teman a Dios y den a Él gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. A pesar del mensaje del ángel, la mayoría de la humanidad se negará a arrepentirse. Incluso cuando las personas vislumbran el cielo, ven el ministerio de los dos testigos y experimentarán juicios de la tribulación, se negarán a cambiar de pensamiento. Arrepentirse y dar gloria al Señor implica cambiar de pensamiento acerca de Jesucristo, admitir que Él es el camino, la verdad y la vida y poner la fe en Él. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se quedó en tinieblas, y todos se mordían la lengua de dolor.
blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. La quinta copa provocó que una oscuridad sobrenatural cubriera el reino del anticristo. La revelación de Dios es como la luz del sol. ¿Qué le hace la luz del sol al hielo? La luz del sol derrite el hielo. ¿Y qué le hace la luz del sol a la arcilla? La luz del sol endurece la arcilla. Y asimismo, durante la tribulación venidera, algunos corazones se derretirán como hielo, pero la mayoría de los corazones se endurecerán como arcilla. La gente no solo se negará a cambiar de opinión acerca de sus obras, sino que también maldecirá a Dios. Maldecirá a Dios. Esto es lo que significa cuando dice blasfemaron a Dios. Reconocer que sus obras provocan la ira de Dios y que Dios es justo los llevaría a cambiar negarse a cambiar de pensamiento hizo que sus corazones se endurecieran progresivamente con cada juicio divino sobre la tierra. Cada vez más endurecidos hasta este punto. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. La sexta copa secó el río Eufrates. Ahora, la palabra de Dios suele mencionar puntos cardinales en el mapa en relación a Israel. Y por lo tanto, los reyes del este probablemente se refiere a líderes de naciones al este de Israel. Tú dices, ¿por qué esto es significativo? Bueno, solamente porque muchas veces cuando leen los reyes del este, piensan en el este según el pensamiento moderno. Y esto sería referente a China, por ejemplo, tal vez. Pero realmente el este, según la Biblia, es generalmente lo que nosotros decimos el Medio Oriente, es decir, hablando de países como Irak o Irán. Es posible que incluye también a naciones más allá y específicamente en el contexto vemos que todas las naciones de la tierra van a mandar a sus ejércitos. Pero específicamente cuando menciona el este, tiene que recordar en general es al este referente en comparación con la tierra de Israel. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos, semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Satanás, el anticristo y el falso profeta enviarán ángeles caídos para reunir a los reyes de cada nación para la guerra final de la era presente. Entonces realmente esto incluirá ejércitos de naciones de todo lado, ¿ya? De todo lado. A medida que se le acaba el tiempo a Satanás, envía demonios para influir a los líderes mundiales para que se unan al plan del anticristo para destruir el remanente de Israel. Estos ejércitos probablemente no sabrán que Satanás tiene la intención de utilizarlos en la batalla final contra el mismo Jesucristo. Estén alerta, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Jesús regresará en un momento en que el mundo perdido no lo esperará. No creo que esto está hablando
específicamente, digamos, Jesús viene como ladrón y vemos en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 acerca del día del Señor y la sorpresa que tiene el mundo perdido. Pero realmente para los creyentes en Jesucristo, no vamos a estar ni sorprendidos por la venida de Jesucristo antes de la tribulación, ni los que viven durante la tribulación van a estar sorprendidos por su venida. Pero sin embargo, ellos van a tener que estar alertas o atentos. La alternativa a la vigilancia espiritual es la vergüenza ante el regreso de Cristo. Y esto es para cualquier tiempo en que uno vive. Aunque Jesús estaba advirtiendo a los santos de la tribulación, lo mismo se aplica a los creyentes de hoy. Es posible creer genuinamente en Jesucristo y sin embargo experimentar vergüenza por su aparición por falta de enfoque espiritual. Como creyentes en Cristo debemos desear ser encontrados por Él anticipando ansiosamente su regreso, lo cual se evidencia en vivir para Él. Hay creyentes que dicen, oh sí, digamos, yo estoy anticipando a la venida de Jesús, pero viven por sí mismos. No están anticipando la venida de Jesús. En 1 de Timoteo capítulo 4, el apóstol Pablo cuando menciona todos los que aman su venida, está en el contexto inmediato de versículos 6 y 7, donde él menciona de que él estaba peleando la buena batalla, terminando bien su carrera y había guardado la fe. Nunca te arrepentirás de haber vivido para Jesús hasta el momento de su regreso. Pero si vives para ti y te dejas distraer por el mundo y sus preocupaciones, entonces te sentirás avergonzado cuando de repente escuchas la trompeta anunciar su aparición. Y no deseo esto para ningún creyente en Jesucristo. Entonces los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Dónde está el lugar llamado Armagedón? Bueno, Armagedón proviene de las palabras Har y Magedón, que significan la colina de Megiddo, que se encuentra en el norte de Israel. Es un lugar. ¿Ya? No había nadie en el día de Juan que pensaría que Armagedón fue una referencia general de solamente un tiempo de dificultad en el mundo. Ellos pensarían específicamente en tal lugar, porque había ese lugar y hasta hoy en día sí hay ese lugar. Versículos 17 y 18 dicen, el séptimo ángel derramó su copa en el aire. Una gran voz salió del templo del trono que decía, hecho está. Y hubo relámpagos, voces y truenos. Hubo un gran terremoto, tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso el terremoto. William Newell escribió, los hombres no aceptaron el consumado es del Salvador en el Calvario. Así que deben recibir el terrible hecho está del juez. La séptima copa provocó el mayor terremoto de la historia de la humanidad. Hasta ahora el mayor terremoto en la historia de la humanidad fue el de 1960 de 9.5 grados que sacudió Valdivia, Chile. Y ese terremoto palidecerá en comparación con el que se avecina. La gran ciudad quedó dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle la copa del vino del furor de su ira. Entonces toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Enormes granizos como de 45 kilos cada uno cayeron sobre los hombres. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque esa plaga fue sumamente grande. ¿Cuál es la gran ciudad? Jerusalén. Y el gran terremoto dividirá Jerusalén en 3 partes. Al mismo tiempo, todas las ciudades del mundo serán destruidas. Además, todas las islas desaparecerán y todas las montañas serán arrasadas.
Aunque esto nos resulta difícil de imaginar, Dios levantó estas montañas a través del diluvio mundial y puede arrasarlas luego mediante un terremoto. No es una cosa difícil para Dios. Finalmente caerán grandes granizos sobre la gente. Pero ¿cómo responderán los supervivientes a estas dramáticas plagas? La humanidad se volverá tan abiertamente hostil hacia el Dios de Israel que lo maldecirá en lugar de arrepentirse. Mientras Satanás está provocando hostilidad hacia Dios, los creyentes en Cristo deberían compartir las buenas nuevas del Evangelio con otros para que ellos también puedan ser librados de la ira venidera. Somos la luz del mundo y por eso debemos compartir la luz de Cristo a través del mensaje del Evangelio. ¿De qué otra manera podemos responder a estas verdades? Podemos creer la palabra de Dios y saber que Él es justo en sus juicios. Él es justo en sus juicios. Como creyentes en Cristo debemos separarnos de las cosas que provocan la ira de Dios. Efesios 5, 6 al 11 dice, que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Esta es una razón para separarse del antirremi. El mundo perdido que anda en la oscuridad espiritual no conoce al Señor y por lo tanto no es sorprendente que ellos adoren a la creación. Mientras que nosotros sabemos que debemos adorar solamente a Jesucristo y al Padre. Y como creyentes en Jesucristo debemos compartir su luz con los demás. Como creyentes en Jesucristo podemos compartir su luz con los demás si nos distinguimos del mundo no salvo. No vas a poder compartir la luz de Cristo si no se distingue. Si usted mismo se esconde en las tinieblas con los que están compartiendo en las obras de las tinieblas, nadie va a ver la luz de Cristo. Como creyentes en Cristo, no debemos ser partícipes en las celebraciones del antirremi ni participar en sus obras. En cambio, debemos hacer brillar la luz del Evangelio a todos aquellos que nos preguntan por qué no participamos.